Líder Visa presenta Cierra los ojos, relaja tus sentidos. Estás compartiendo la fogata con todos tus amigos. El Coco, la niña con cabeza de muñeca, el hombre del costal, el charro negro. Todos estamos aquí esperándote. Somos tus visitantes nocturnos. Hola, yo soy Eric Contreras Ayala, esto es Visitantes Nocturnos, espero que todos se encuentren bien en donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia. Estamos regresando de unas breves vacaciones de 2 semanas que nos tomamos desde final del año pasado y ahora estamos volviendo con este que es el primer episodio del año 2025. Vamos a comenzar con un caso que parece interesante. Vamos a hablar sobre posesión satánica en esto que se conoce como el caso de Anneliese Michel. Vamos a comenzar entonces con este relato, si les parece bien. Anneliese Michel fue una mujer alemana católica que estuvo sometida a un exorcismo en el año 1975 y que murió al año siguiente tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían dado durante los 7 años anteriores a su fallecimiento. Investigaciones posteriores determinaron que Michel presentaba cuadros de desnutrición y deshidratación, por lo que sus padres y los sacerdotes responsables fueron acusados de homicidio negligente. La investigación y el juicio subsiguientes atrajeron la atención del público y los medios de comunicación debido a la decisión inusual de la Iglesia Católica de emplear un ritual de 400 años de antigüedad, algo
que ha sido rara vez visto desde el siglo XVIII. Tras el veredicto de culpables, los acusados fueron sentenciados a 6 meses en la cárcel, pero se permutó la pena por 3 años de libertad condicional y una fianza. Es considerado el caso de exorcismo y supuesta posesión más documentado de la historia, además de haber marcado un hito en la práctica del exorcismo, debido a que en 1984 la Iglesia Católica archivó el caso y varios años después se determinaría que en los actos de exorcismo siempre estuviera presente personal médico especializado. Pues bueno, es algo interesante todo esto que tenemos sobre los casos de exorcismo, primero, para un exorcismo tenemos que adentrarnos en la noción de que quizás hay un ser ahí. Hola. Bueno, disculpen, tuvimos la primera falla técnica del año. Activé una lámpara y de pronto todo se fue. Bueno, se fue básicamente la conexión del micrófono y por eso no se escuchó nada. Me disculpo por esta pequeña situación, pero ya la corregimos. Ahora sí, vamos a continuar con el tema del día de hoy, que es la posesión de Anneliese Michel. Bueno, como les estaba comentando, lo primero que nosotros tenemos que aceptar es que exista o no la situación de un ente diferente a un ser humano que sea capaz de entrar al cuerpo de otro ser humano, es decir, algo como un espíritu, un demonio, como ustedes le quieran llamar, como lo indique su religión, que sea algo, un ente de energía que sea capaz de entrar dentro de ti y cambiar la forma
en la que te comportas, en la que te expresas, básicamente todo lo que tiene que ver contigo. Y pues esto es lo primero que tenemos que asumir que ocurre para que exista justamente un caso de posesión. Luego se supone que cuando estos casos de posesión ocurren en la Iglesia Católica, se deben llenar diferentes formas, se debe hacer registros muy cabales para que llegue un sacerdote a tu domicilio o donde quiera que te encuentres, y entonces puedan ver el caso y realmente explorar si se trata o no se trata de alguno de estos chamucos que están entrando dentro de ti y cambiándote, tratando de hacer algún tipo de mal. Justamente se supone que este ritual del exorcismo que se practicaba justamente durante la Edad Media dejó de practicarse por la cantidad de muertes que esto conllevaba, es decir, las personas que parecían haber sido exorcizadas o que se entraban en este tipo de rituales normalmente pues parecían morir de formas bastante trágicas, y la iglesia por eso decidió pues hacerse un poco para atrás y meter personal médico y otras personas que pues pudieran atestiguar alguna otra forma de darle alguna otra representación, alguna otra explicación a los fenómenos físicos que estaban ocurriendo con la persona. A eso me refiero. Es algo que está muy permeado dentro de nuestra cultura popular justamente por el cine. La película de El Exorcista de William Peter Blatty justamente se trató de un fenómeno mundial que hizo que el exorcismo se convirtiera en algo muy metido dentro de la psique de las personas, dentro de la mentalidad de las personas, como un ritual pues normal y que se realiza para que te quiten, ¿no?, a ese demonio, a ese ente, eso, lo que sea que esté pues haciendo mal en tu vida. Pero en realidad, o al menos como se dice, se cuenta, pues el rito del exorcismo no es algo verdaderamente natural, o no es algo verdaderamente que sea muy utilizado por la Iglesia Católica. En fin, y justamente no es utilizado tanto por este caso que se volvió muy famoso y pues que trajo bastantes consecuencias. Pues bueno, vamos a comenzar platicando que en 1969 Anneliese comenzó a padecer ataques. Se creía que podía tener epilepsia. Permaneció internada en el hospital psiquiátrico de Wurzburgo. Cuando salió, logró completar sus estudios de bachillerato. En 1973 se matriculó en la Universidad de Wurzburgo. Al entrar en el hospital psiquiátrico no mejoró en nada su salud. Empeoró su depresión, cada vez aumentaba más su frustración con el tratamiento médico, en tanto que ella no percibía ninguna mejoría. El tratamiento médico a largo plazo no dio resultado. Su estado, incluyendo la depresión, empeoró, habiendo centrado su vida alrededor de una fe católica devota. Anneliese empezó a manifestar una condición de posesión demoníaca, intolerancia a los objetos y espacios consagrados, como por ejemplo los crucifijos e imágenes de la Virgen, entre otros.
Entonces, según la creencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca, está endemoniada o simplemente está poseída cuando un espíritu maligno toma el control de su cuerpo. En junio de 1970, Anneliese fue internada de nuevo en el hospital psiquiátrico, donde le fue prescrita medicación contra las convulsiones por primera vez, aunque esta medicación nunca alivió sus síntomas. Según esto, continuó hablando de lo que llamaba las caras malignas que veía varias veces al día mientras rezaba. Anneliese se acabó convenciendo de que la medicina convencional no le podía ayudar, completamente convencida de que su enfermedad tenía un origen espiritual. Pidió a la iglesia local 2 veces que se le practicara un exorcismo y fue rechazada. Ese mismo mes se le prescribió otra medicina, periciacina, que es un tipo de fenotiazina con propiedades similares a las de la clorpromazina. Esta se utiliza en el tratamiento de distintas psicosis, incluyendo la esquizofrenia y la conducta desviada. Pero, según todo esto, solamente se empeoró su caso. En noviembre de 1973, Anneliese empezó su tratamiento con Tegretol, que es carbamazepina, un estabilizador emocional. Anneliese tomó esta medicación con frecuencia hasta poco antes de su muerte. En fin, entonces, si la mujer dice que los tratamientos médicos no le están haciendo nada, que sigue ella con mucha depresión, pues, y quiere ahora la ayuda de la iglesia, pues ¿qué puede hacer uno sino pues tratar de dársela, ¿no? En 1973, Anneliese abandonó el tratamiento de esquizofrenia en el hospital psiquiátrico de Würzburg y sus padres acudieron a la parroquia local solicitando a los religiosos que su hija fuera sometida a un exorcismo. Al principio, todos ellos lo rechazaron, ya que la doctrina de la iglesia con respecto a estas acciones es muy estricta. Poco después, el párroco Louis Alt, considerado un respetado experto en la materia, creyó probar que Anneliese reunía las condiciones suficientes para considerarse poseída y consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar un exorcismo siguiendo el ritual. Durante las sesiones, Anneliese manifestó estar poseída por 6 demonios diferentes: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann. Estos 2 últimos fueron sustituidos por Belial y Legión en la película. Chan, chan, chan. Antes de esto, se había destrozado las rodillas en ataques de genuflexión compulsiva que habían llegado a 600 ataques al día. Se escondía debajo de la mesa, ladrando como un perro durante un par de días. Comía arañas, carbón y le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto. Lamía su propia orina del suelo y podía oírsele a través de la pared gritando durante horas. Básicamente estaba bastante mal su condición.
Ahora, lo que se sabe de esto es que el exorcismo se prolongó durante un año, todo un año, hasta la primavera de 1976, en donde Anneliese sufría neumonía y anemia gradualmente debilitadora y agotadora hasta la fiebre, por lo que murió el 1 de julio de 1976 a los 23 años. La autopsia de Anneliese atribuyó el fallecimiento a la desnutrición y deshidratación. Los padres de Anneliese fueron llevados a juicio por la presunta culpabilidad de asesinato de su hija, junto a los 2 curas que realizaron los exorcismos. Todos fueron declarados culpables de homicidio por negligencia, al permitir que la situación de la mujer llegara a la desnutrición. Se les dio 6 meses de cárcel, sustituidos por una fianza y 3 años de libertad condicional. Bueno, este caso fue muy sonado y fue la base que se tomó para después recrear las películas o inspirar las películas de El exorcismo de Emily Rose del año 2005 y Requiem, El exorcismo de Micaela del año 2006. Pues es algo bastante interesante en el sentido, vaya, histórico, ritualístico, del folclore, todo lo que quieran, es interesante en ese sentido. Sin embargo, hay que verlo, realmente hay que analizarlo. Uno debería pues tratar de encontrarle una explicación a todo esto, pues que no sea de orden religioso. ¿Qué es lo que realmente estaba pasando con la mujer? Ya desde muchos años anteriores, pues ella exhibía que tenía diferentes manifestaciones raras, tenía esta enfermedad, estaba realmente afligida por la depresión. Probablemente no se tuvo en su momento el medicamento correcto o adecuado, o la manera fehaciente de hacer que esta persona pudiera estar mejor. Pero ¿qué pasaría en tiempos modernos? Imaginen que Anneliese Michel viviera y estuviera en tiempos modernos. ¿Realmente la ayudaría la medicina actual? ¿Realmente se podría dar algún tipo de identificación de su trastorno? De decirnos realmente qué fue lo que pasó, realmente qué fue lo que ella tenía, y brindarle pues la salud, el bienestar que ella merecía. Es interesante verlo desde el punto de vista clínico, porque vaya, no siempre, no todo tiene que ver con fantasmas, no todo tiene que ver con demonios y con lo paranormal muchas veces. Y bueno, tengo que decirlo, al no creer en estas situaciones, pues debo decir que todas las veces estos casos son más médicos que de otra situación. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de exorcismos. Yo sé que varios de ustedes quizás sufrieron algún tipo de
de caso similar, incluso en sus propias familias. Pero pues lo único que yo puedo decir en mi no experta opinión, pues es que todos son casos médicos que de alguna u otra forma necesitan de la ciencia y necesitan de la medicina moderna para explicarse, expresarse, y necesitan pues de una atención hospitalaria, más que de rituales y palabras y cosas así por el estilo que Hollywood nos hace creer que son la cura de todos los males, pero que realmente no hacen absolutamente nada. Bueno, aquí tenemos otra vez el caso y vamos a platicar que durante los 11 meses en que Anneliese fue sometida a exorcismos, su calvario alcanzó niveles extremos. Las sesiones se llevaban a cabo 2 veces por semana. Vaya, no eran todos los días, 2 veces por semana. Estas sesiones podían durar hasta 4 horas cada una. En cada ritual, Anneliese era encadenada a una silla, inmovilizada, para evitar que se lastimara a sí misma o a los presentes. La intensidad de su sufrimiento era tal que perdió la capacidad de comer, beber y dormir de manera adecuada. Su cuerpo empezó a mostrar signos de un deterioro alarmante. Bueno, y esto es cuando pues realmente si la persona está dejando de comer, si está dejando de beber, si no puede dormir, estos son síntomas muy graves. Este es el momento en el que debe ser internada y se le debe pues aplicar algún tipo de suero o sustancia que ayude a enriquecer su cuerpo, aunque ella no tenga la capacidad de comer por cualquier situación. Pues hay que darlo por inyección o como sea. Los sacerdotes que estuvieron en este caso fueron Ernst Alt y Arnold Renz. Estos estaban convencidos de la presencia de demonios. Como les había platicado, identificaron a varias entidades malignas dentro de Anneliese, incluyendo al siempre todo es culpa de Lucifer, pero también dijeron que Caín, Judas Iscariote, Nerón e incluso Adolf Hitler. O sea, pura gente famosa. No es una mujer que haya sido ¿cómo se dice? Que no haya sido ¿cómo se le llama? Perdón. Se le dice posesión, perdón. No es una mujer, perdón. No es una mujer que haya sido poseída por cualquier don nadie. No es una mujer que haya sido poseída así por un hijo de vecina. No. Ella fue poseída por los grandes de la Biblia. Por los grandes, por Caín, por el mismísimo Judas Iscariote. Aquí puedes decir, bueno, Caín es conocido, sí, por ser el primer, el primer pecador del mundo, que mató a su hermano. Judas Iscariote, bueno, es conocido justamente por haber sido el que traicionó a Jesús de Nazaret. Nerón es conocido por haber sido un dictador tiránico. Y aquí entramos a la modernidad, porque entonces dice que también fue poseída por Adolf Hitler. Y entonces aquí yo entro en la duda. Hitler es un ser demoníaco
que puede estar al nivel de los otros, porque Adolf Hitler, bueno, sí, cometió grandes atrocidades en la humanidad, sí, por supuesto que sí, fue una figura controversial y fue una figura sanguinaria. Pero generalmente a Adolf Hitler solamente le conocemos como un humano desvariado, un humano loco, pervertido, todo lo que ustedes quieran, pero es un ser humano simplemente. Otro ser humano puede entrar al cuerpo de esta persona, y es entonces cuando yo acentúo mi incredulidad sobre todo esto. Si hubieran dicho no, que está poseída por el Ramzan Rahim o por el Lulu Basculoco o por Chamuco Chiquibacu, o no sé, nombres raros, desconocidos, completamente distantes y que nadie supiera, bueno, ahí sí la creo un poco. Pero cuando ponen a puros famosos dentro del cuerpo de esta pobre mujer, pues tú dices, ah caray, ¿cómo es posible que todas las grandes mentes malignas de la historia hayan confluido en esta pobre persona? Y de nueva cuenta digo, ¿están realmente todos estos en el mismo nivel? Porque a pesar de que son nombres muy famosos de la Biblia, pues Caín, Judas Iscariote, Nerón, fueron seres humanos. Sin embargo, Lucifer pues obviamente es el demonio de demonios, es el gran demonio de todos los demonios. Entonces, supongo yo que todos estos nombres que probablemente dio esta mujer fueron por parte de su educación, ¿no? Era lo que ella conocía de su época. Era justamente pues parte de su educación. Llegó hasta el bachillerato y era una persona muy devota de la Biblia. Entonces, desafortunadamente solamente conocía nombres de la Biblia. A lo mejor si esta persona se le hubiera dado la oportunidad de ejercer una carrera y de tener una preparación diferente, nos hubiera dado nombres diferentes. Y entonces aquí es cuando yo entro en el que todo esto fue simple y sencillamente alucinaciones o recreaciones de su propia mente, más que una verdadera posición. En las grabaciones de sus sesiones se suman más de 42 horas de audio. En estas se pueden escuchar las voces de Annelies cambiando y hablando en diferentes lenguas, un fenómeno que sus familiares y vecinos consideraron como prueba de la posesión. Bueno, cambiar de voz no es algo completamente difícil, y hablar en lenguas, si la persona en particular no sabe de idiomas y simplemente se pone a hablar a lo loco, podríamos decir, pues siempre nos suena que son lenguas. Entonces cambiar de voz y hablar en diferentes lenguas es prueba de posesión. Entonces a los actores de doblaje que justamente se dedican a eso, que se dedican a hacer voces en diferentes idiomas, pues a todos les deberían también considerar que juntan las pruebas de la posesión, ¿no? En fin, esta joven mostraba una fuerza sobrehumana durante estos episodios, lo que requería que varios hombres la sujetaran. En una ocasión rompió sus ligamentos de las rodillas debido a las 600 genuflexiones obsesivas que realizó durante un exorcismo. La constante tensión y la privación de alimentos y líquidos llevaron a Annelies a un estado de malnutrición severa. Además, desarrolló neumonía, lo que empeoró
lo que empeoró su ya frágil condición física. Imagínate, no puedes comer, no puedes tomar líquidos y después se te desarrolla la neumonía, que básicamente pues no te permite respirar correctamente. Todo esto apunta a una muy deteriorada salud física que debió haber sido reconocida al momento. Esto de de romper sus ligamentos debido a 600 genuflexiones, vaya, no están ustedes para saberlo, pero llegó un momento en mi vida cuando tuve, hace como unos 14, 15 años, porque estamos en 2025, hace unos 15 años yo tuve un evento bastante fuerte de salud que me provocó de hecho una parálisis, no podía mover mi cuerpo, pero algo que recuerdo mucho antes de esa parálisis era que justamente mis rodillas se movían. No es que se movieran solas, sino que había como un dolor entre mis músculos y los huesos. Era un dolor que no se quitaba y tenía que estar haciendo como que el esfuerzo, ¿no? Mover las rodillas, porque eso era lo único que sentía yo que me aliviaba. Entonces esto de las 600 genuflexiones obsesivas, esto sí me parece algo bastante bueno, no voy a decir que es típico, pero sí es algo que inclusive yo he experimentado y es muy feo, muy doloroso. Que se rompían los ligamentos de las rodillas, pues esto es bastante feo. Probablemente cayó, ¿no? Muchas veces. Es bastante lamentable. El último exorcismo tuvo lugar el 30 de junio de 1976. Para este entonces, Anneliese estaba ya en un estado deplorable. Su cuerpo, debilitado por completo por la neumonía, la deshidratación y la malnutrición, ya no podía soportar más. Esa noche, después de meses de sufrimiento, le dijo a su madre que tenía miedo. Sus últimas palabras fueron una mezcla de temor y resignación. Mamá, tengo miedo. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Anneliese finalmente no pudo más. Qué triste y qué trágico ejemplo. Esos 11 meses y 67 sesiones de exorcismos pudieron haber sido mejor empleados en un hospital, en una cama de hospital, con doctores tratando de descubrir la causa subyacente de su enfermedad. Y lo más importante de todo, esos 11 meses y 67 sesiones, esos 11 meses, pudo ella haber estado en un hospital recibiendo suero, recibiendo agua, recibiendo lo que ella necesitaba para poder continuar con su vida. La autopsia reveló las terribles condiciones en las que había vivido sus últimos días. Anneliese pesaba solamente 30 kilos al momento de su fallecimiento. Tenía solamente 23 años. La muerte de Anneliese no solo conmovió a su familia y a la comunidad. No solamente conmovió a su familia y a la comunidad, sino que también desató un feroz debate en Alemania sobre los límites de la libertad religiosa y los derechos parentales, claro. ¿Hasta qué punto deben los padres tener la libertad de decidir sobre los tratamientos de los hijos? ¿Debe el Estado intervenir en casos donde las creencias religiosas ponen en peligro la vida de una persona? Definitivamente. Si en algún momento
a mí me acusan de posesión satánica, inmediatamente necesito que el Estado intervenga y pongan en una institución hospitalaria. Bueno, la tragedia llevó a un juicio por negligencia que resultó en la condena de los padres de Anneliese y de los sacerdotes Al y Renz. Sin embargo, los padres no recibieron castigo alguno porque ya habían sufrido lo suficiente según la justicia alemana. Mientras que los sacerdotes fueron sentenciados a 3 años en libertad condicional. Este veredicto dejó muchas preguntas sin responder y continuó alimentando el debate sobre la responsabilidad y la fe. Bueno, yo diría que fue muy poco, o sea, pobre mujer en ese sufrimiento para que estas personas ni siquiera pisen la cárcel. Fueron sentenciados a libertad condicional, o sea, puestos libres en donde ellos quisieran estar, solamente con la condición de pórtate bien, chamaco. Eso no es nada. Y los padres en algún momento debieron haberse dado cuenta, debieron haberse acercado a su hija, debieron darse cuenta de que no estaba bien y debieron haber tomado las medidas necesarias para introducirla en algún tipo de hospital o llevarla a algún tipo de servicio médico para que su hija no muriera, así de sencillo. Entonces, todos son culpables, para mí todos son culpables. Los padres por confiar en los sacerdotes, por ver a su hija en estado deplorable y echarle toda la culpa a los demonios en lugar de meterla a un hospital, que es en donde debió haber estado desde un principio. Y los sacerdotes son culpables pues porque por 11 meses nada más estuvieron molestando a la niña, haciendo sus rituales, creídos de que Adolf Hitler estaba metido en el cuerpo de esta mujer, en lugar de realmente darle pues lo que ella necesitaba. ¿Qué es lo que ella necesitaba? No lo sé. ¿Por qué? Porque no se realizaron los estudios suficientes, yo supongo. En fin, este caso sigue siendo un punto de referencia en la discusión sobre el equilibrio entre la ciencia y la religión. Plantea una pregunta inquietante. ¿Podría haberse evitado su muerte si se hubiera confiado en la medicina en lugar de en el exorcismo? Es lo que yo pregunté al principio. Justamente esto es lo que yo pregunté. ¿Cómo hubiera sido esta historia si se le hubiera permitido a la medicina entrar? La muerte de Anneliese Michel provocó una ola de debates en Alemania y en todo el mundo sobre la libertad religiosa y los derechos paternales. El caso también abrió un intenso diálogo sobre la responsabilidad de la Iglesia Católica y el papel de los exorcismos en la era moderna. Yo diría que no tienen ninguna cabida este tipo de pensamiento mágico. No tiene ninguna cabida en la sociedad moderna. Esta creencia de que un ser mágico, misterioso, de un mundo extraño, pueda meterse dentro de tu cuerpo y hacerte enfermo o darte algún tipo de condicionamiento que cambie la manera en la que tú eres normalmente. Yo creo que este tipo de pensamiento debería eliminarse, debería erradicarse por completo. La condena de los sacerdotes Ernst y Arnold, aunque simbólica en términos de severidad, marcó un precedente. La Iglesia se vio obligada a reexaminar sus prácticas y protocolos, especialmente en lo que respecta a la colaboración con la medicina moderna. En 1984,
varios obispos alemanes solicitaron al Vaticano una revisión del rito de exorcismo a la luz del caso Michel, aunque inicialmente sus recomendaciones no fueron adoptadas, sino hasta 1999, en que el Vaticano actualizó el rito del exorcismo por primera vez desde el siglo XVIII. Entre los cambios más significativos se concluyó la necesidad de que los exorcistas reciban entrenamiento médico. Este ajuste buscaba asegurar que los casos de supuesta posesión demoníaca fueran evaluados primero por profesionales de la salud mental y física, mitigando así el riesgo de tragedias similares. Pues claro, yo diría, permíteme ser el abogado del diablo, pero yo diría que todos estos casos de exorcismo deberían tener a un médico ahí, a un doctor, a un médico completamente con todas las de la ley ahí presenciando el caso, no solamente dejar que los exorcistas tengan conocimientos médicos, sino, solamente entrenamiento médico. No, debería haber médicos, o sea, doctores verdaderamente comprometidos y con su, ¿cómo se llama? Su juramento y con todo esto para evitar que se den este tipo de casos. Porque con todo respeto a los paramédicos y a todos los profesionales de la salud, pues muchas veces la situación del paciente requiere de muchos más exámenes y de una complejidad mucho más alta de la que posee solamente un entrenamiento médico. Es decir, se requiere de diferentes elementos, diferentes exámenes, diferentes chequeos, pues que solamente podría realizarlos, solamente sabría que son necesarios un médico calificado. Eso es lo que yo opino. Y bueno, el exorcismo de Anneliese Michel trascendió su tragedia personal, se convirtió en narrativa popular que alcanzó a millones a través de la cultura mediática. Su historia se adaptó al cine en la película de 2005 El exorcismo de Emily Rose. Aunque la película se tomó libertades artísticas, por supuesto, le presentó al mundo una versión dramatizada de los eventos, lo que generó un renovado interés y controversia sobre el verdadero caso de Anneliese Michel. La película mostró a una joven devota atrapada entre dos mundos, el de la medicina moderna y el de las creencias religiosas tradicionales. Hollywood, con su capacidad para magnificar y dramatizar eventos, convirtió a Anneliese en un símbolo de la lucha entre estos dos enfoques, para entender y tratar el sufrimiento humano. El impacto cultural de la historia se extendió más allá del cine. Documentales, libros y programas de televisión han explorado los detalles de este caso, presentando diversas perspectivas y opiniones. Para algunos, Anneliese Michel se convirtió en un mártir moderno, una joven cuya fe inquebrantable la llevó a una lucha épica contra el mal. Para otros, su caso es un trágico ejemplo de los peligros de anteponer la religión a la ciencia. Pues esto es lo que les traigo hoy, el polémico exorcismo de Anneliese Michel. Espero que sea un tema que les haya parecido interesante. Espero que les haya sido entretenido durante este pequeño espacio que estamos teniendo.
ver si queda algún mensaje en las redes sociales. Oh, mira. Francisco Fabián López Castillo. Hola, ¿cómo te va? Espero que te encuentres muy bien. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Francisco Fabián nos dice: hola, buenas noches, Eric. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Dice: tal vez tenía esquizofrenia y pensaban que estaba poseída. Definitivamente, debió haber tenido algún tipo de enfermedad mental. ¿Cuál exactamente? Pues no lo sé y no lo sabemos, pues porque desafortunadamente no fue bien tratado su condición. Dice también: yo estaba poseído por el mal del puerco. Este es un mal muy aquejable en la sociedad moderna. A mí también me ha dado el mal del puerco, el mal del porc. Dice Francisco Fabián: le decimos al padrecito Ger para que te ayude. Y también dice: los sacerdotes los debieron ser condenados con pena de cárcel. La verdad, sí. Esto de que lo que pasa es que la Iglesia Católica en general ya se siente como que está por encima de todas estas cosas, y sus sacerdotes nunca pisan la cárcel por horribles que sean las cosas que ellos hagan. No pisan la cárcel, normalmente no pisan la cárcel. No importa si son pedófilos, no importa si son violadores, no importa si dejan a una niña morir porque la pobre está teniendo visiones de que está poseída por Adolf Hitler. Esto debería tener mayores consecuencias para los sacerdotes, aunque sean sacerdotes de la Iglesia Católica. Deberían tener una mayor consecuencia todas las acciones de los criminales, porque eso es lo que son. Aunque uno no lo quiera ver, aunque uno no lo quiera sentir, aunque uno le tenga mucho cariño al padrecito, muchas de estas personas solamente son humanos y pueden llegar a cometer actos criminales, haya sido con intención o no, porque es muy probable que estas personas hayan tenido las mejores intenciones del mundo al tratar de expulsar los demonios de esta mujer, pero pues esos demonios no existen. Entonces lo único que hicieron fue empeorar las cosas, acelerar la muerte de esta persona, que muy bien pudo haber sido alguien bastante destacado. Estaba iniciando la universidad, lo hubieran dejado terminar sus estudios universitarios en cualquiera que haya sido la carrera que ella había elegido. Pues bueno, solamente podemos hablar externamente. Nosotros no estuvimos ahí, nosotros no conocimos a nadie de estas personas involucradas en el caso, y por supuesto nosotros no tenemos ninguna autoridad para decidir, así es que solamente podemos dar nuestra opinión desde afuera. Y pues desde afuera así es como al menos yo veo el caso. Todos son culpables de la muerte de esta pobre niña. En fin, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen el placer, que me hacen a mí el gran gozo de saberlos en la audiencia, de saber que están ahí, de saber que están escuchando mi voz en estos momentos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos ven en diferido a través de redes sociales. Este programa se va a subir en unos momentos a YouTube. Es youtube.com /robotomx. Ahí es donde se va a subir en unos momentos. Y bueno, pues yo me despido. Muchas gracias a todos
Este programa, Visitantes Nocturnos, es el 221, es el primero del año 2025. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, mismo canal, mismo horario, sábado a la medianoche, a través de facebook.com/Roboto MX. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Bye, bye, bye.